Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Estamos esperando a que terminen de conectarse. Estamos aquí por Facebook Live desde la Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Música. También estamos con algunos entrando por la sala de Zoom. Vamos a dar un minutico mientras las personas se terminan de conectar. Bueno, nuevamente buenas tardes. Estamos en la clase abierta del Departamento de Música, Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Vamos a comenzar esta clase con un pequeño video de nuestro departamento. Bienvenidos todos. Cuenta con 4 énfasis principales: producción de audio, composición en acústica, electroacústica y composición para cine y medios, instrumento y canto. Sus profesores son profesores de muchas especialidades que trabajan básicamente dedicados a la docencia, a la interpretación, la creación y la producción musical. Bueno, parece que tuvimos algún inconveniente técnico. No sé si el video está completo. Bueno, hasta aquí nos quedó el video y después les vamos a mandar el enlace completo que también lo pueden ver en la página oficial de Facebook, donde pueden ver completa la descripción del departamento de música. Ahorita se las mandamos. Yo soy Carolina Gamboa, directora del departamento de música. Están hoy con nosotros varios profesores invitados. Vamos a estar conversando sobre el proceso que ocurre actualmente en la música, desde la composición hasta la interacción con el público. Vamos a hablar de cómo trabajan los compositores hoy en día, de la interacción de los intérpretes con compositores y con el público, cómo es el proceso de producción musical y qué deben saber los músicos y también el público sobre cómo se difunde la música hoy en día de plataformas digitales. Entonces les presento a nuestros invitados que están hoy con nosotros. Santiago Lozano, compositor de música para cine. Hola Carolina, hola a todos por todas las plataformas, muy contento de estar acá. Gracias, Santiago. Les presento también al maestro Óscar Acevedo, compositor y pianista de jazz. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Espero que disfruten esta charla. Vamos a tratar de hacerla lo más animada posible. Gracias, Óscar. También les presento a Marcela Zorro, ingeniera de sonido. Hola a todos, bienvenidos. Qué rico estar aquí con ustedes. Les presento también a Juan Sebastián Bastos, productor musical, director de sello disquero. Hola a todos, buenas tardes. Qué chévere estar acá y poder hablar con todos ustedes este ratico. También nos está acompañando la decana de la Facultad de Artes, Patricia Salamea. Bienvenidos, ahí los saludé de nuevo en el chat. Muchas gracias a nuestros queridos profesores y profesoras por esta clase abierta de hoy. Y nos acompañan dos personas del equipo de comunicaciones, Luis Antonio Silva y Óscar Aquite, a quienes les damos las gracias por toda la organización de esta charla. Yo pues soy Carolina Gamboa, además de ser la directora del departamento, soy directora coral, también hago música experimental vocal. Entonces vamos a empezar, vamos a entrar al grano de esta conversación y vamos a empezar por el momento de lo que es la creación musical, la composición, vista desde diferentes ámbitos. Aquí tenemos a Santiago Lozano y a Óscar Acevedo. Los dos son compositores, obviamente de diferentes tipos de música, diferentes géneros.
Y también tenemos a Marcela y a Juan Sebastián que pues desde su función en ingeniería de grabación y en producción suelen pues grabar, producir y distribuir música de muchos compositores. Entonces, Santiago, quisiera preguntarte a ti primero, pues tú eres compositor de música para cine, pero también tienes otros proyectos, ¿no? Como el dúo efímero, proyectos solistas. ¿Tú cómo compones la música? ¿Tienes algún método? Eh, no, desafortunadamente no hay un método ni una receta. Eh, y bueno, afortunadamente también, porque si no seguramente todos haríamos lo mismo. Pero yo creo que la clave está en lo que decías ahorita, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes profesores, diferentes personas que todos hacemos músicas desde diferentes lugares, y así pasa con la composición. Es decir, hay múltiples puntos de partida y hay múltiples puntos de llegada y hay muchos caminos para recorrer, y muchas formas de recorrer esos caminos. Dependiendo, como dices tú, digamos, en mi experiencia personal, dependiendo de si estoy componiendo para una película, si estoy componiendo en un proyecto personal, o si estoy componiendo o tocando con el dúo efímero, los caminos son bien diferentes. Por un lado, cuando compones para cine sí hay algunas convenciones, algunas fórmulas que tienen comprobado éxito y que muchos, por ejemplo, directores o personas involucradas en la producción cinematográfica te invitan a recorrer. Pero afortunadamente también hay formas de desviarse de esas convenciones y meterle algo de tu cosecha propia y de tu experiencia personal para que eso sea diverso, ¿no? Pero como digo, esa es una música, o esas son unas músicas, ¿no? Porque también dentro de la música cinematográfica hay una gran diversidad. Pero otra cosa muy diferente es cuando, por ejemplo, hago un proceso personal donde los tiempos, por ejemplo, no son tan exigentes, donde no tengo un deadline que me está diciendo en 2 semanas tienes que entregar, eh, sino que tengo que hacer una obra porque quiero y porque hay un componente musical que quiero desarrollar o una idea extra musical que me motiva. En mi caso personal, eso es muy frecuente, digamos que compongo mucho motivado por eventos culturales, sociales, la política, la realidad social, etcétera, es un detonante para mí muy importante en la composición. Y entonces ahí normalmente en ese caso hay un proceso de investigación, como de empaparme mucho de ese contexto, de entenderlo, de familiarizarme con él. A veces esos contextos están acompañados de ideas musicales, por ejemplo, si se trata de un contexto sociopolítico de este país, pues uno pensaría que la música de este país podría estar asociada a esas ideas musicales. Entonces, pues habría que investigar en ese caso algunas prácticas musicales colombianas o de la región específica de la que se quiere hablar, o cosas de ese estilo. Y todo ese proceso a veces se puede demorar muchísimo, ¿no? En la vida de los profesores todos sabemos que el componer es un lujo que nos podemos permitir en nuestros tiempos libres, y hay que, a veces esos procesos son largos, como decía, como no hay un afán, no hay un deadline que te diga mañana es que tienes que estrenar, pero también pueden ser momentos como estresantes para muchos compositores, ¿no? Como de sentirse un poco inmovilizado por la no producción. Pero hay un compositor que a mí, o un profesor de composición, que a mí me aclaró mucho esta idea de que eso no es estar perdiendo el tiempo, sino es estar decantando las ideas, que cuando uno ha hecho ese proceso juicioso, no es que esté procrastinando, sino que está percolating, como diría él. Y Santiago, solo un pedacito, ¿tú compones al piano, en la guitarra, en el computador, cantando? Depende muchísimo de la obra, de lo que sea. Yo empecé en la música, o mi instrumento de vínculo con la música inicial fue la guitarra, entonces muchas veces
me remito a ella como lugar de confort, pero depende mucho. Pues yo ahora toco muchos sintetizadores y me encanta el ruido que se puede hacer con ellos. Entonces, si me preguntan hoy en día cuál es mi instrumento, diría que es el sintetizador, y entonces lo que hago es manipular botoncitos. Pero eso tiene que ver más con una práctica que está más cercana como a la improvisación. Me siento también como un improvisador más o menos hábil con esas máquinas y no con otros instrumentos. Si me pusieran a improvisar con el piano o con la guitarra, tendría pánico escénico. Qué bien, siempre había tenido esa duda, ¿no? Yo también. Y Oscar, tú también eres compositor, pero pues también la gente te conoce mucho como intérprete de jazz, uno de los referentes en Colombia. ¿Cómo llegaste tú a convertirte en compositor? Pues la verdad, por necesidad, después de terminar, digamos, cuando yo estaba acabando mis estudios de música, tenía un poco de obras escritas que no encontré mucha gente para que las interpretara. Entonces dije, bueno, si no me pongo las pilas yo como intérprete para tocar mis obras, nadie más me las va a tocar. Fue digamos, una situación como que me obligó a prepararme como instrumentista también, como pianista, y pues he venido haciendo esa labor prácticamente desde esa fecha, que fue hace 36 años que me gradué yo, eh, siempre como con un propósito artístico en mente, pero también en muchas otras circunstancias. En el caso de la producción comercial, porque yo estuve muy activo durante 15 años largos en cine, televisión y documentales y todas estas áreas, mm, eran trabajos por encargo, y trabajos por encargo con unas instrucciones específicas donde uno tenía que acomodarse, por ejemplo, a circunstancias de si era cine de época o era, digamos, un cine costumbrista, o el tipo de banda sonora que se requería, pues cambiaba en cada caso. Los documentales igualmente, también la música de las, digamos, muchas series de televisión que yo trabajé en esa época, y de la publicidad también. Eh, y paralelamente he venido desarrollando un repertorio propio para mi banda, que es como mi consentido digamos, en el aspecto creativo. Yo trato de pensar que lo que uno compone es patrimonial, tiene un valor importante y hay que, digamos que, trabajarlo, tratarlo como tal. Hay que, digamos que pensar que ese repertorio debe ser tocable, debe ser disfrutable por el público, y uno pues tiene la obligación de promoverlo, de presentarlo en concierto, y precisamente ya en digamos que las rutinas que yo me he establecido es que cada año trato de renovar repertorio para tener nuevas obras que presentarle al público, para no repetir lo mismo. Entonces yo funciono de acuerdo a las temporadas de concierto que se dan más o menos cada año. Ahora, en el último sí no hubo temporada de concierto porque estaba todo cerrado, pero pues esperamos que esto ya retorne para seguir en esa dinámica. Digamos que yo me divierto mucho, y es muy satisfactorio decir, terminada, ya esta canción quedó, edito la partitura y llamo para coordinar ensayos y montar la obra. Muy chévere ese proceso, a mí me encanta. Y yo me imagino, no sé, ¿tú compones desde el piano o Claro. y tu proceso empieza también con la improvisación, como dice Santiago? Digamos, el color que le da uno al piano en cierto momento es un detonante, pero después pueden pasar un montón de cosas. De ahí para adelante, ya que la canción tenga un viraje hacia una parte más atmosférica, o hacia una parte más dinámica. Casos, pues un caso de una clase en la que yo estuve esperando a mis alumnos ya por más de 15 minutos sin que ninguno llegara al salón, me generó una ira profunda, y el acorde que salió en ese momento fue la raíz para una canción. Y esa canción me ha funcionado muy bien porque tiene esa fuerza, digamos, ese tono asertivo, determinado, ¿no? Cosas así, pasan mucho tipo de cosas de ese estilo.
Nos tienes que pasar esa obra aquí a todos los colegas. Y bueno, Santiago, tú pues además de ser compositor, llevas muchos años también enseñando composición. ¿Cómo se enseña a componer? Yo sé que esto suena un poco difícil, pero digamos, ¿cómo se enseña a componer? ¿Qué deben saber los estudiantes para componer? ¿O qué es importante si uno quiere volverse compositor? Perdón, que se me olvidaba activar el micrófono. Em, es la pregunta más difícil del mundo. Hace muy poco con un colega aquí de la universidad, con Pedro, el maestro Pedro Ramírez, eh, él recordaba de un profesor que le había dicho en Francia que no se podía enseñar a componer, se lo había dicho el primer día de clases, y él le dijo, entonces que me devuelvo para Colombia, y medio en chiste, medio en serio, es cierto, yo creo que tiene toda la razón, uno no enseña a componer, es decir, uno enseña a tener unas rutinas de trabajo, a unas metodologías que permiten como ejercitar un músculo. Yo creo que la composición es un músculo que hay que estar ejercitando todo el tiempo y entonces si uno tiene la disciplina, puede producir, por ejemplo, cuando uno hace música para los medios, sea llámese cine o televisión, ese músculo tiene que estar súper afinado para producir rápido y con, como decía antes, como cumpliendo ciertas convenciones. Entonces, pues en ese caso específico del músico cinematográfico, pues ese músculo se entrena conociendo esas convenciones, conociendo tus habilidades, eso creo que es fundamental. Conocerse a uno mismo es fundamental porque eso le permite a uno saber qué puede hacer en un determinado tiempo, en un determinado momento, qué le falta aprender, qué debe mejorar, etcétera, etcétera. Pero en últimas yo creo que los profesores en música en general somos unas guías que muestran caminos, que abren puertas, que muestran referentes, que le dicen a un estudiante, sí, esto que hiciste está bien, pero ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no escuchas esto? Y creo que somos personas que yo creo que para mí lo fundamental y lo que me doy por más bien servido si lo comunico de manera efectiva es transmitir pasión, o sea, que uno esté enamorado de lo que uno hace y de lo que uno escucha y de lo que uno toca, etcétera, etcétera. Si eso se transmite efectivamente y si se transmite realmente, o sea, pasa de una generación a otra, creo que hicimos muy buen trabajo. Pero como la composición es un proceso tan personal, tan íntimo, creo yo, mal haría uno a enseñar a componer, porque lo que uno estaría enseñando es a componer como es uno, a ser como uno. Y yo lo último que quiero es que mis estudiantes sean como yo, ¿no? Que sigan su propio camino. Sí, esas cosas que los profesores siempre anhelamos. Y Oscar, tú también eres profesor, obviamente, y has dictado también talleres de improvisación, clases de arreglos. ¿Cómo se enseña a improvisar? O sea, ¿se puede enseñar a improvisar? ¿Y cómo se enseña a arreglar? Digamos, ¿cómo es ese método del compositor arreglista? Estás con el micrófono apagado. No, la propuesta que tengo es bien loca, pero yo creo que nos puede funcionar a pesar de que muchos tienen el micrófono apagado. Eh, Les voy a hacer un ejercicio de improvisación muy sencillo, es básicamente un dictado, y es un dictado rítmico, no hay que afinar nada, sino que hacer un juego de un diálogo musical en el que yo pregunto en ritmo de swing y no sé, los que me quieran contestar, bienvenidos. Yo básicamente dicto una figura que tiene solo 3 sílabas, que es 4 sílabas, ta, 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 ta. Ustedes me responden. No oigo respuestas. ¿Ya? Claro. Otra vez, dale. Dice así, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ta. Listo, ahí estamos haciendo ya un ejercicio de improvisación. ¿Qué hicimos? Un diálogo. Básicamente, un músico pregunta, el otro músico responde.
de ahí para adelante, el rumbo de la improvisación puede tomar también mil bifurcaciones hacia distintos lados. Puede haber una improvisación colectiva, puede seguir improvisando solamente un solista, o puede haber un dúo, un diálogo de improvisación. Hay, digamos que muchas maneras de hacerlo, de manera que la improvisación sí se enseña y sí, digamos que la asimilan los que ya tienen una formación básica cubierta, porque requiere todo ese, digamos, esas herramientas esenciales de gramática, de afinación, etcétera, y a partir de ahí ya digamos que se facilita más empezar a entender la música como un lenguaje que nos permite dialogar. Nosotros los jazzistas, el que, digamos, Wynton Marsalis ha definido el jazz, cuando cuatro músicos se juntan a hacer música entre ellos, lo ha definido como una transacción. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y transar en algún tempo, en alguna tonalidad, en algún género o en alguna estructura, y a partir de ahí empezar a hacer nuestra creación. Pero siempre ustedes van a escuchar el mismo blues, pero con una lectura única cada vez o diferente. Nunca se va a repetir, porque cada, digamos, las improvisaciones lo hacen precisamente eso, lo hacen único. Yo fui formada dentro del canon más clásico de la música y nunca en mi formación tuve improvisación ni composición, y siento que me perdí una grandísima parte de la música que vine a descubrir ya grande, y que oyéndolos a ustedes me ratifica la importancia de cualquier músico de saber improvisar y saber componer, sea cual sea su destino final profesional. Creo que es una de las cosas más valiosas que uno puede tener como músico. Pues ahora quisiera darle la palabra a Marcela, ingeniera de sonido, uno de los referentes también en Colombia de grabación de música clásica, entre comillas. Pero tú tienes mucha relación con intérpretes que están estrenando composiciones, y en algún par de ocasiones te he oído hablar que tú te relacionas mucho con la obra, ¿no? Con la composición. ¿Cómo trabajas tú en ese sentido? Sí, yo trato de como de estar lo más cerca que pueda de la obra desde que sé que tengo el proyecto, entonces como de asistir a ensayos, de ver cómo se va montando la obra. Me encanta trabajar con compositores de manera cercana, con compositores vivos y que estén por acá, porque me parece que el punto de vista del compositor va a determinar también mucho el rumbo del producto final. Entonces, si eso es posible en un proyecto, pues es maravilloso. Y si no, lo que intento es como descubrir qué es lo que necesita cada obra en términos de acústica, en términos de técnicas, para lograr plasmar en el producto como algo que sea coherente con, pues, con el estilo, con el género, y que esa parte, digamos, técnica, lo que sea, lo que haga sea complementar la idea que tenía el compositor en su cabeza al momento de estar escribiendo. Y creo que sí se puede potencializar mucho eh, eso. Entonces, si el trabajo con el compositor es súper rico, interesante, y termina uno también como haciendo cosas que no necesariamente haría si no es porque tiene esa retroalimentación del compositor con una idea muy clara. ¿Te ha tocado de pronto algún compositor muy quisquilloso que no le gusta la microfonía o qué sé yo? No sé. Pues más recientemente, el año pasado, como en una de las últimas grabaciones de discos que hubo el año pasado, tuve una experiencia súper bonita porque era un disco de varios compositores latinoamericanos con dos cuartetos, o sea, un octeto de cuerdas. Y uno de los compositores, digamos que el setup para la mayoría de las obras fue similar, como buscando un equilibrio entre los instrumentos, un diálogo entre los dos cuartetos. Pero un compositor en particular lo que quería era como tener dos cuartetos muy abiertos donde no hubiera nada en la mitad, donde fuera casi como una, él tenía la imagen como de una selva
de los sonidos de una selva, de pájaros cantando de un lado para otro. Entonces fue como extremadamente exigente en buscar en el sonido lo que le estaba buscando, y me tocó técnicamente hacer cosas que nunca en mi vida habría hecho, y que de hecho es la única obra que tiene eso en el disco, pero me parece que el resultado es increíble. Entonces sí, me gusta em, como empujar los límites a ver a dónde llega uno. Ahí casi que la ingeniería y la producción son parte de la composición, ¿no? Exacto, sí, uno se vuelve como una mano derecha del compositor para plasmar la obra. Muy chévere. Y Juan, tú también como productor musical y director de un sello disquero que hace pues nuevas músicas colombianas, me imagino que también trabajas con compositores que no se autodenominan, digamos, compositores, sino son intérpretes, compositores. ¿Cómo te relacionas tú con ellos desde la producción musical? Sí, pues normalmente, digamos que para mí siempre la base de todo está en esa obra o en esa canción inicial, esa composición, que se haya creado como sea, ya es, digamos, ya es lo que menos importa, pero lo que más me conecta a mí es esa primera relación que tengo con cómo esa canción o esa obra me toca a mí. Y es lo que al final me lleva a decir, listo, esto es chévere para que estemos en el sello, para que trabajemos juntos o no. Esa es como la primera semillita con la que va a poder después salir una cosecha muy chévere. Entonces siempre estoy en contacto, o sea, siempre mi primer acercamiento es a partir de qué obras existen antes de pensar cómo las vamos a interpretar, dónde se van a grabar, cómo las vamos a grabar, es como el insumo inicial. eh, y empezar el diálogo con estos intérpretes compositores, que creo que es una forma muy buena de definirlo, porque realmente no son compositores muchísimas veces, como lo dices tú, no son como compositores como definidos o como que digan yo soy compositor, sino que tocan y empiezan a hacer música que sale mucho también de lo que hablaba Oscar, ¿no? Del intercambio, del intercambio con otros músicos, de la improvisación, también de cosas de lo que hablaba Santiago, de cómo simplemente por un contexto, por estar explorando dentro de una música específica, salen un montón de ideas y de muchos también de contextos políticos o sociales que de repente simplemente quieren es hablar de eso y salen obras increíbles con las que se pueden empezar a trabajar. Entonces siempre estoy teniendo esa interacción desde ese punto, cuál es la obra, y después ya empezamos a pensar en producción, pues qué vamos a hacer con eso y cómo lo podemos hacer pasar finalmente fonográficamente. Qué interesante. Bueno, o sea, hasta el momento para decirles que si quieren hacerles preguntas directamente a cada uno de los invitados, pueden hacerlas por el chat y las vamos contestando mientras vamos conversando. De pronto, si les quedó sonando alguna idea de lo que dijo alguno o quieren preguntarle alguna cosa, vamos a estar todos pendientes del chat. Pues ya hablamos de la composición que se nos suele olvidar, digamos, en el mundo de la música actual se habla mucho de los intérpretes, pero no de la composición. Suele quedar como en el papel escondidito quién es el compositor, pero pues pasemos ahora a la interpretación. Y pues comúnmente uno cree que interpretar es tocar un instrumento o cantar, pero ahora también hay intérpretes electrónicos, ¿cierto? Que no tocan ningún instrumento, sino usan software, tocan botones, o hay gente que compone de diferentes maneras. En algunos casos, a lo largo de la historia, los mismos que componen son los que interpretan. Eso empezó a ser diferente desde por ahí el siglo XIX en adelante, donde alguien componía y por otro lado estaba alguien que interpretaba lo que estaba, ¿no? En un papel o en una partitura o siguiendo unas instrucciones. Y entonces tenemos esa división, ¿no? Entre compositores e intérpretes que no existía hace un tiempo. Oscar, tú que eres intérprete tanto de tus propias composiciones como de composiciones de otros, ¿qué diferencia hay para ti, digamos, cuando tú estás al piano y estás haciendo algo tuyo propio o cuando estás interpretando un estándar de jazz o algo así? ¿Qué diferencia hay o no hay diferencia? No sé. Pues digamos que ambos trabajos pueden ser igual de satisfactorios cuando uno encuentra
cómo, digamos, crear una versión de una obra ya existente, una versión propia, puede resultar, a mí, digamos, personalmente, me produce gran satisfacción lograr darle una nueva lectura a una canción escrita en los años 50 por Bill Evans, un pianista de jazz muy activo en esa época. Como también me produce mucha satisfacción crear una canción mía. ¿Qué puede pasar? A veces ocurre que digamos, el trabajo de composición es tan intenso y consume tanto tiempo que a veces uno se encasilla con una sola manera de tocar la composición propia, mientras que con la composición ajena tiene un poquito más de perspectiva, más de distancia y puede jugar más con ella. Y de hecho yo encuentro que muchos de los músicos hoy en día en el mundo hacen eso, es darle su propio sello, su propia lectura, poner en su propio idioma una composición de Miles Davis o de John Coltrane o de Chick Corea, cualquiera que sea, ya, pero en un contexto, si lo queremos poner, del Medio Oriente o del Caribe o de, no sé, que tenga como una lectura con los elementos auténticos de cada región. Y a mí eso me ha, digamos, abierto un panorama amplísimo para llevar obras de jazz al joropo, que podría sonar como un sacrilegio, pero que resulta ser muy divertido tanto para los músicos que la tocan como para el público que la escucha. Porque el público, digamos, si conoce la versión original, sabe que lo que estamos haciendo es una platanización de la composición original y eso genera inmediatamente una empatía y abre como un montón de caminos de comunicación. Entonces, no considero que tenga un favoritismo hacia tocar obras propias o hacer arreglos de obras ajenas. Realmente ambos trabajos son muy satisfactorios y muy agradables de hacer. Y quisiera preguntarte ahora en estos tiempos que nos han tocado de pandemia, de virtualización de todo, pues la música circula de manera grabada, sobre todo, ¿cierto? Tú has grabado muchos discos, o sea, eres un intérprete que graba tus discos en estudio o en un auditorio, pero también tienes una agenda o solías tener una agenda de conciertos llenísima siempre. ¿Qué diferencia hay para ti como intérprete de eso, de estar como intérprete grabando en estudio, preparando un disco o de estar frente a frente con el público? Yo, digamos que trato de llevar a la grabación un repertorio que ya ha sido tocado en vivo muchas veces. Por lo general no grabo obras que no he tocado en público. ¿Por qué? Porque esa fogueo de la canción con el público es el que determina muchísimas cosas. Uno empieza a entender cómo reaccionan hacia ciertas partes de la canción o cómo, digamos, la medida del aplauso el aplausómetro es un buen determinador de si la cosa funciona o no funciona, sencillamente se descarta la canción y se olvida uno de grabarla o la deja para después si le quiere hacer algunas modificaciones. Pero yo trato de nunca tocar una canción, de grabar una canción que no ha sido tocada en vivo. Digamos que prefiero como haber hecho esa prueba de fuego con el público y ahí sí decir, listo, esta versión no funciona, con ciertos cambios, en algunos casos quitar una introducción, poner un puente, hacer un poco de cosas que permitan que la música se exprese mejor. Entonces, lo que sí quería mencionar y que yo, tanto con Marcela como con Juan Sebastián, eh, tengo una gran empatía con los ingenieros de sonido porque en ese momento, cuando uno ya entra a grabar, uno le entrega a ellos todo el sonido para que ellos lo plasmen de una manera ordenada y agradable en ya sea un CD o un archivo digital. Y eso es, digamos, de gran valor para nosotros porque ahí está registrado nuestro patrimonio, en esa fijación de la canción que después va a quedar por siempre así, que todo el mundo la va a escuchar. Bueno, la gente que la escuche, digamos, va a tener acceso a ese buen trabajo que hicieron los ingenieros. Entonces sí es, digamos, una cosa
de trabajo en equipo importantísima, no solamente con los músicos que tocan, sino con las personas que están haciendo el registro sonoro de esas canciones. Me encanta eso que acabas de decir y quisiera preguntarle a Marcela, que también ha trabajado mucho con intérpretes grabando, ¿cómo atrapa o no sé, cómo fija el ingeniero o el productor eso que quiere el intérprete y lo deja en la grabación? O sea, ¿cómo se atrapa eso? ¿Se puede? ¿No se puede? No sé. Pues totalmente de acuerdo con Oscar, digamos que para uno, digamos, yo soy consciente de la responsabilidad que es estar como cuidando el resultado de muchos años de estudio, de muchos años de mucha experimentación, tanto de los compositores como de los intérpretes. Entonces, yo diría que la forma de plasmarlo en un registro es eso, es como tenerle mucho cuidado y tratar de buscar cuál es la perspectiva que quiere dar el intérprete, pero en algún momento uno empieza como a volverse el segundo oído, el segundo par de oídos del intérprete y empieza también como esta relación de confianza, ¿no? Uno trata de darle también, como decía Oscar, una mirada externa, una perspectiva un poco de pronto más objetiva para que el intérprete esté tranquilo de que lo que está quedando grabado tiene un doble check de que está quedando bien y pues lo mismo, es un producto que durará muchos años, entonces tiene uno como la responsabilidad de que eso que durará muchos años pues está bien hecho a nivel de interpretación y a nivel de técnica. Y Juan, te reitero a ti la pregunta, tú desde tu papel de productor y pues también trabajas en la ingeniería y esto, ¿cómo haces para atrapar esa mejor interpretación? Y también la segunda pregunta es, tú como productor, ¿en qué te fijas en las interpretaciones o cómo decides si usar la toma uno o la toma 2? No sé. Bueno, eso es, creo que las dos cosas están muy relacionadas. Creo que uno logra la mejor interpretación, o sea, uno puede ayudar a sacar la mejor interpretación también si uno junto con el intérprete está realmente conectado con lo que se quiere lograr finalmente. Porque al final, eh, tanto intérprete como productor vamos a estar buscando como la misma sensación al final. Yo en eso soy como muy no tan técnico, sino más bien es al final qué sentimos, ¿sí? Si yo estoy haciendo una canción que es bailable, pues si yo estoy bailando en el estudio y el intérprete está bailando en el estudio, pues vamos bien. Si tiene que ser una canción para llorar y los dos estamos muertos de la risa, pues no, hay algún problema muy grave, ¿no? Entonces es como encontrar también entendiendo mucho la composición, para dónde la queremos llevar, y el intérprete pone su parte y uno, digamos que yo creo que también nosotros como productores nos volvemos de alguna forma como arreglistas. Nosotros vamos también al estar capturando el sonido y al estar buscando como llevar ese sonido hacia algún lado, también estamos diciendo, bueno, esto tiene que sonar más hacia este lado, tengo que destacar más esto, esto puede estar un poco más, es como una segunda voz que simplemente me está acompañando. Uno se vuelve una arreglista a partir pues digamos, del sonido, no específicamente de la partitura. Entonces, una vez uno está entendiendo cómo, o sea, como que nos conectamos con el intérprete, ahí es donde realmente pues se puede sacar lo mejor. Entonces la mejor toma, pues ahí es cuando esta es la que de verdad me hace sentir bien. La otra tiene algo que no está pasando, que no me levantó los pelos de los brazos, entonces no, todavía esa no es. Pues yo lo que busco siempre también es que el intérprete realmente no solo sea un virtuoso, porque muchísimas veces puede haber muy buenos, digamos, como cosas muy técnicas, muy buenas de un instrumentista, pero el que conecta es el que realmente lo hace saltar a uno, el que lo hace llorar a uno, el que sí, y cuando ya uno genera esa conexión, entonces el intérprete el intérprete es el que realmente llevó esa obra a un punto donde nadie más lo podía haber llevado, ni de esa forma específica. Entonces ahí es cuando uno dice, este es un gran intérprete. No es el que toca muchas notas, sino el que toca las que son y las toca donde le hacen sentir a uno que algo le pasó en el cuerpo, algo le pasó en el corazón. Ahí es donde
Eso es lo que buscan los intérpretes, digamos. Yo tengo un término que no es musical para referirme cuando el ingeniero hace un buen trabajo, le hace un maquillaje perfecto a la canción, le da la ecualización justa al instrumento, le da el balance apropiado, le da el plano específico en el panorama estéreo y genera, digamos, el retrato de lo que es una canción en el escenario, ¿no? Entonces, ya cuando en el caso nuestro, un cuarteto de jazz tiene esos planos bien diferenciados, bien ecualizados y bien maquillados, como yo digo, ahí se logra, digamos, un trabajo que resulta satisfactorio para todos. Y hay, digamos que moldes para seguir, para poder lograr esos resultados. Tenemos, de hecho, muchas referencias de discos muy buenos, de ingenieros y músicos muy buenos que nos han mostrado el camino. Entonces, es muy chévere, digamos, llegar a acercarse como a esos referentes que tenemos en el mundo de la música. Santiago, tú también eres intérprete, ¿no? De sintetizadores y cosas. ¿Tú también concuerdas con Juan en que no siempre lo más virtuoso es lo que más conecta o cuál es tu perspectiva frente al tema? Sin duda, hay muchísimas aproximaciones a la música y a veces el virtuosismo está en el timbre, en la calidad del sonido y no en la velocidad. O sea, creo que tenemos una idea un poco reducida de lo que entendemos por virtuosismo. Yo siempre cuento un chiste malísimo, de una vez lo digo, pero que creo que dice muy bien esa idea y es, se juntan un músico de la India y un jazzista a tocar, a improvisar juntos y el jazzista guitarrista empieza a tocar un montón de pepas y el de la India con su cítara está tocando un raga con una sola nota. Y al final de la improvisación se encuentran y el jazzista le dice al otro, oiga, ¿pero qué pasó? Pues, o sea, yo toqué un montón de vainas y usted solo tocó una nota. Dice, no, pues es que usted estaba buscando la nota y yo la encontré desde el principio. Yo sé que el chiste es malo, pero creo que es diciente de eso, de que hay muchas formas, de que hay muchos caminos y en muchos casos eso, tocar una sola nota puede ser tan o más expresivo que muchas. Yo creo que sí, además hay muchas formas de ser intérprete, como completamente de acuerdo con lo que decías antes, no con lo de que hay unos que tocan instrumentos y otros tocan o mueven botoncitos, creo que los botoncitos también son instrumentos y creo que incluso el productor es un intérprete en el estudio. Me encanta, por ejemplo, la visión de Brian Eno, que tiene un ensayo muy chévere que habla sobre el estudio como instrumento musical. Y estoy completamente de acuerdo, es decir, todo lo que forja un determinado sonido, una determinada interpretación, al final de cuentas, es ser intérprete, ¿no? Entonces hay muchos caminos de nuevo. Sí, sí, no, lo de los botones lo digo para diferenciar de un clarinete, un Yo sé, piano, no yo de sé, manera yo sé. Despectiva, sí. denigrativa. Sí. No, yo lo sé. Y bueno, Marcela, hablando ya, digamos, de lo que es tu especialidad en la grabación de música, que no sé cómo decirla, sino clásica, ¿no? Pero eh, para muchos es un misterio eso, ¿no? Cómo se graba una orquesta, cómo se graba un cuarteto, eso se graba en un estudio, en auditorios, no sé, cuéntanos un poquito de los secretos de grabar música clásica. Pues la música clásica o académica es todo un tema, el término. Lo que busca un poco es plasmar de la mejor forma lo que está sucediendo en un espacio acústico. De pronto, una de las mayores diferencias con otro tipo de música es que el lugar en donde uno grabe va a ser determinante para el sonido. Uno casi que está buscando el lugar de acuerdo con la obra. Las técnicas también están tratando de plasmar lo que está pasando y es como si uno tuviera el mejor puesto de toda la sala de conciertos, está en esos dos micrófonos que está captando lo que pasa en el ensamble. Entonces ahí hay varias cosas, digamos, interesantes. Una es que el balance de los instrumentos no la da uno después en mezcla,
porque todo está pasando al tiempo, sino que de una vez en la captura está tratando de capturar ese mismo balance. La interpretación se hace todo al tiempo, entonces también hay mucha flexibilidad en cuanto a tempos de los intérpretes que vayan un poquito más rápido, un poquito más lento acá, pero que siempre estén juntos. Entonces sí, esas son como dos cosas que diferencian un poco la música clásica, incluso el jazz, de otros tipos de música que son grabadas en estudio. De hecho, yo siempre que voy a un auditorio miro a ver qué tolera la sala, cómo suena. La sala es el instrumento, qué sonidos se reproducen en exceso para no trabajarlos mucho desde el escenario, qué sonidos se están perdiendo para sacarlos un poquito más en nuestra mezcla. Digamos que yo he aprendido mucho de los ingenieros y eso me ha ayudado mucho en mi carrera de concertista, precisamente para lograr un equilibrio, que todo suene balanceado. Y eso pues es maravilloso. Eso es, digamos que, fenómeno acústico, cuando uno lo logra entender y lo logra poner al servicio del público y al servicio de los que están en el escenario, es una machera. Y es, y es muy interesante ver cómo se moldea, ¿no? Por ejemplo, una sala muy reverberante no va a permitir que haya un tempo muy rápido porque se va a volver todo un masacote de sonidos. Entonces, sí, es bien chévere esa relación con el espacio acústico. Y ahí les hago la pregunta a los dos y es, ¿qué debería saber un intérprete cuando va a llegar a grabar? Qué sé yo, el violinista lleva años y años preparando sus obras, sus sonatas y le dicen, bueno, lo vamos a grabar, bienvenido. Suele ser que no piensan mucho en ese momento, ¿no? ¿Qué deben saber los intérpretes de música clásica cuando van a grabar algo? Pues yo creo que una cosa súper clave es tener unas referencias muy claras de qué está buscando en el sonido, ¿no? Como para poder guiar de pronto un poco o poder hablar en los mismos términos con el productor o con el ingeniero de qué es lo que se imagina que va a ser. Pero yo creo que en todo caso el tema de la grabación es un tema de mucha experiencia, entonces uno seguramente nunca va a estar preparado para la primera vez, pero va a haber una segunda y va a haber una tercera y en cada como nueva vuelta seguramente va a haber mucho aprendizaje y también cambio de ideas estéticas, ¿no? Como que con los años uno, no sé, de pronto primero buscaba un sonido súper grande y súper profundo y de pronto después se vuelve muy detallado y quiere saber exactamente qué está pasando con los dedos, ¿no? Entonces es como, me imagino como un fotógrafo que tiene diferentes etapas de la vida que se fija en distintas cosas. Lo mismo pasará pues, como con uno como ingeniero productor y con los intérpretes. Yo tal vez podría colaborar con un ejemplo que me ocurrió a mí en el año 2010, y es que me llamaron para una grabación, me dijeron, mire, tenemos el estudio Audiovisión la semana entrante con 5 cámaras en alta definición, usted puede participar. Entonces uno faltando 8 días, pues la única, digamos, obviamente que tenía el grupo preparado y acabamos de hacer varios conciertos, entonces ya estábamos como listos para entrar a grabar. Y eso me favoreció mucho. Entonces, un consejo es siempre estar preparado, siempre tener el repertorio funcionando. Pero al llegar encontré un piano de alquiler del maestro Quevedo que no toleraba muchos fortes. Digamos, el piano no tenía buen sonido cuando uno tocaba duro. Entonces me gasté como una hora solamente tratando de usar el piano de manera suave. Y eso salvó la patria porque la grabación salió, digamos, con el color justo del piano y los demás instrumentos, bajo, batería y voz y guitarra también, digamos, se integró bien. Entonces son un montón de secretos que uno va aprendiendo y que cambian de estudio a estudio o de auditorio a auditorio y pues hay que, digamos, siempre estar con las orejas muy abiertas para que el resultado sea bueno de acuerdo a lo que hay, con las herramientas que hay, con esas se trabaja siempre. Pianos en regular estado que uno encuentra en algunos auditorios o sonoridades muy reverberantes, como decía Marcela, que toca manejar con poco volumen. Todos ese tipo, esas cosas uno las va aprendiendo y eventualmente
le saca provecho a salas muy buenas o a salas no tan buenas. Lo mismo con los estudios y con los micrófonos y con todo eso. Sobre todo que como pianista no puedes llevarte el piano a todo lado, ¿no? Como que el violinista siempre anda con su violín, el piano es el que le tocó en el Sí, momento. cada vez es un instrumento nuevo, la verdad. Yo recuerdo como directora coral, yo he grabado 2 discos y el primero me tocó siendo estudiante y lo primero que llegué y me dijeron, ¿dónde quieren los micrófonos? Y yo, no, ni idea, pues no sé, ni idea. ¿Y cómo quiere que suene? ¿Cerca o lejos? No, pues no, tampoco, ni idea de nada, ¿no? Entonces yo tengo un poco ese trauma de tener que decirle al ingeniero, al productor, haga lo que usted quiera, porque la verdad es que yo no tengo nada. Y yo creo que ahora los intérpretes, pues lo que digo siempre yo, ahora la música circula de manera grabada y parte de la interpretación es eso, ¿no? Entonces yo creo que también es importante que los intérpretes, cuando oigan música, lo que ustedes dicen, no oigan no solo la música, sino cómo está grabada, ¿no? Cómo suena. Y eso no es tan fácil. No sé, Marcela, si nos puedes dar 1 o 2 tips de qué oír cuando uno oye música clásica grabada. Pues así súper clave sería un poco escuchar el espacio, como qué tan cerca o qué tan lejos está de la fuente. Y lo otro es un poco el color, como si hay algunas frecuencias más enfatizadas que otras. Pero como tip, yo diría es como no se preocupen por eso, disfrútenlo, que otras personas ya nos preocupamos. Entonces, si uno logra como ingeniero y como intérprete, hacer que alguien no piense tanto oyendo música, me parece que cumplió su papel a cabalidad. Sí, ese punto es fundamental, es que la música o sea buena o sea mala. Si uno tiene todas las, digamos, baterías puestas para que salga una buena versión y acopla el equipo, por lo general puede funcionar bastante bien. Esto es clave. Y Juan, ¿tú qué haces? Pues no haces música clásica, sino haces más estos híbridos entre música popular colombiana y música tradicional y música pop, ¿no? No sé si lo estoy interpretando bien. Cuéntanos cómo es tu trabajo de productor en Colombia, de productor y de director de un sello disquero. ¿Qué haces tú? Bueno, pues como que lo que más me gusta es encontrar propuestas de gente que tiene mucha mezcolanza de ritmos y de tradiciones metidas en su cabeza y las está interpretando de formas diferentes, ¿no? No son nuevas, porque las fusiones nunca han sido nuevas, las fusiones vienen pasando desde, no sé, toda la historia de la música ha sido una fusión, desde que alguien habló con otro y le cantó un pedacito y este cogió ese pedacito y lo volvió otra fusión y después cogió el ritmo y lo volvió otro, sí, y así, así ha sido sucesivamente. Eh, entonces, digamos que lo que yo hago normalmente es buscar grandes intérpretes, grandes composiciones y buscar cómo las podemos plasmar de la mejor forma en el sonido. Eh, digamos que eso es como el trabajo de un productor, ¿no? Poder coger y juntar a buenos intérpretes y una buena obra y al final llevarlas a un producto finalizado, llámese como se llame, pero que sea un producto que funcione para un público, para una época, para, digamos, como tener ya el producto que funcione para lo que se quiere hablar con la obra y con la interpretación. Entonces, desde el sello, eso es lo que yo estoy buscando, siempre son como intérpretes de músicas colombianas y que no necesariamente son cosas completamente tradicionales, pero me encantan las cosas 100% tradicionales, pero a mí me gusta meterle otra, a ver qué más puede salir de ahí, qué pasa si juntamos las dos costas y lo que ha pasado en la historia de la música colombiana es que pues digamos, afortunada y desafortunadamente, Bogotá es nuestra, por el centralismo que tenemos, aquí han llegado muchísimas cosas, ¿no? De todo lado llega y acá pasan unas mezcolanzas increíbles donde se junta metal con jazz, con folclore de la costa caribe, con folclore de la costa pacífica, con salsa, con música llanera, o sea, llega todo y se vuelve un sancocho que a mí me encanta. Entonces, ese es el sancocho que estoy buscando siempre, a ver quién está haciendo otro sancocho más chévere, quién le metió otro saborcito por ahí, para que podamos encontrarle al final pues un sonido entre todos y saquemos buenos discos. O sea que tú, digamos, eres
no solo haces la parte técnica, sino te encargas de escoger los artistas y con los artistas también escoger con ellos qué canciones o qué composiciones se van a hacer y qué tanto te involucras tú en lo técnico o no mucho. No, pues digamos que sí o sea, yo hago todo eso, o sea, a mí me gusta ir a buscar música en vivo, todo el tiempo estoy buscando quién está tocando por ahí para ver cosas nuevas, para que, como decía antes, con quién me emociono con su interpretación y con sus obras. Eh, y digamos que ahí yo sí me involucro desde decir, bueno, esta canción la podemos modificar en su estructura, qué pasa si cambiamos de pronto la melodía de los coros, qué pasa si de pronto cambiamos un poco la letra, esta letra no está funcionando tanto. Entonces uno se vuelve como productor también. Muchas veces nos metemos con la composición, muchas veces nos volvemos como co-compositores, eh, no necesariamente de toda la obra, sino de pedacitos, ¿no? Por eso también los productores a veces aparecen con un pedacito de composición en alguna obra. Eh, y en la parte técnica, digamos que yo sí me meto en la parte técnica, pero yo no soy, o sea, mi, mi placer no está en la técnica, sino en lo que salió después. No importa si tengo que usar algo que sería completamente extraño para usar. O sea, poner el micrófono al revés. No sé, estoy diciendo una pendejada, pero si tengo que poner el micrófono al revés, que al final eso es lo que hace que el sonido conecte con la obra y con la interpretación que tenemos en ese momento, así tiene que estar. No, obviamente manteniendo que no haya un problema que físicamente estoy haciendo que el sonido no funcione, pero que digamos que lo técnico pase a un segundo plano porque lo importante para mí es la música y cómo esa música, yo con mis herramientas, micrófonos, estudio de grabación, preamplificadores, compresores y demás, hago que eso se vuelvan un instrumento más en la interpretación de esa obra al final. Entonces a veces toca coger el violín al revés y pegarle. Así tenemos que, y eso va a ser algo diferente. Entonces, pues si eso lo toca hacerlo por la interpretación, pues se hace. Y así como le dije a Marcela, pues digamos para los legos, las personas que no sabemos mucho, qué diferencia hay en grabar este tipo de músicas que son de fusiones o de hibridizaciones a grabar otras cosas? ¿Hay algo diferente? ¿Hay algún método que tú hayas encontrado que hace que funcione mejor? No sé. Pues a mí es una cosa que más bien es que me gusta a mí mucho y que pues viene de, digamos, si yo fuera a grabar, o sea, los gaiteros de San Jacinto y los pongo a grabar como pasó en Inglaterra, el primer disco que grabaron los gaiteros de San Jacinto lo grabaron en Inglaterra y lo que hicieron fue poner el alegre en una sala, la tambora en otra, las gaitas por allá en otra cosa, entonces los desconectaron de cómo realmente ellos funcionaban y ese es un disco bien extraño porque pues nunca será como debían haber sonado ellos. Entonces, si uno hace eso con músicas tradicionales, pues está aquí desconectándolo de la esencia de donde están creadas esas músicas, que es una música donde está pasando todo el tiempo, todo el mundo está al tiempo, todo el mundo está interactuando en vivo, ¿cierto? Y entonces lo que yo he encontrado para mí, para las cosas que hago, es mantener en la mayor cantidad de veces o lo que más pueda el bloque. Entonces yo mantengo bloques para que se sienta ese viaje que tiene la música interpretada pues en bloque. O sea, cuando la gente realmente cuando la interpretación está guiada y Oscar como pianista de jazz lo conoce, a veces si el contrabajista se emociona brutal en el solo, Oscar ya cogió eso y también lo va a poder coger después en su interpretación y de pronto la obra se va para adelante en el tempo o se va para atrás o se emocionan o se ponen tristes, ¿cierto? Y eso al final se mantiene si se mantiene el bloque. Si uno lo separa mucho, con las fusiones pues no funciona tanto porque pues uno va a tener pedacitos de cosas, pero no tiene ese ensamble y sí, exacto. Sí, Se pierde el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es estar juntos ahí haciendo música, un solo sonido musical colectivo. exacto. Y usted Entonces, a mí, cuando disocia eso ya inmediatamente como que se desconecta todo el mundo. sí, que Bueno, y puede aquí funcionar en algunas cosas muy bien, pero en lo que yo hago creo que es lo que más me ha funcionado a mí, el bloque. acá hay una pregunta también que a mí también me ha rondado la cabeza hace rato y sé que Santiago seguramente la puede contestar del chat.
y es el regreso del vinilo, ¿no? Que creo que todos nosotros somos de la generación del vinilo. Y, y qué diferencia hay, o sea, si sí suena eso diferente, cómo cambia la experiencia sonora, se graba diferente un vinilo a si se graba en formato digital. Entonces, Santiago, no sé si quieras primero contestar tú. Sí, sí, yo contesto más desde el lado del consumidor y melómano y le dejo las partes técnicas a los que saben. Eh, pero, pero sí, yo creo que ese regreso es un poco fetichista, es decir, es hacia el objeto disco que podía, de hecho ahora también están volviendo los cassettes. Y creo que tiene que ver más con el ritual que significa ir a comprar un disco, abrirlo, tener un objeto físico que uno colecciona, guarda, conserva, atesora. Lo digo desde el melómano que hay en mí, que desde muy joven empezó a comprar música y que sentía que cada disco nuevo que compraba era un pedacito más de algo que se iba a construir en algún momento. O sea, siempre era como no sé, un poco acumulador, sí, pero, pero también tiene que ver con el tomarse el momento, el tener el espacio para escuchar música, que es algo que cada vez es más raro. Eh, Todo el tiempo estamos hablando, o sea, llevamos aquí una hora hablando de música y sé que muchos músicos, muchos de nosotros nos cuesta tener un rato para sentarnos a escuchar música, porque los afanes de la cotidianidad o, por ejemplo, de esta nueva vida virtual hacen que sentarse a escuchar música sea una cosa rara. Entonces, el coger los discos, como que, pues, mejor dicho, no te deja opción, ¿no? Si tú además le inviertes 100,000 pesos a un disco, pues escúchalo por lo menos, ¿no? Porque pues, porque es muy fácil no tener que pagar por música hoy en día, ¿no? Es muy fácil acceder a ella. Y yo creo que somos un poco nostálgicos también de eso, ¿no? Como de que nos cueste trabajo. Ujú. Sí, y Juan, no sé qué, o Juan o Marcela, no sé, desde lo técnico, ¿es diferente grabar para vinilo? No sé. No, la grabación no es diferente. Hay que hacer, hay algunos ajustes finales que hay que hacer para el formato. Eh, por ejemplo, una de las cosas que pasa con los vinilos es que si los vinilos quedan con muchísimas frecuencias bajas, al final cuando lo pongas a reproducir en tu tocadiscos, la aguja se va a saltar. Entonces le toca a uno ponerle como cosas encima para que no se salte o tener un tocadiscos que te permita cambiar el peso y demás. Entonces a eso es, digamos que son detalles muy técnicos, al final es simplemente de ajustar para que el formato funcione, pero la grabación es exactamente lo mismo, porque al final lo que necesitamos es que la música quede bien hecha, independientemente del formato para donde vaya. Ahorita nosotros tenemos el vinilo, tenemos el cassette, como dice Santiago, están las plataformas digitales, está la plataforma digital con la peor posible calidad y está la que reproduce un poquito mejor, está YouTube, sí, digamos como que todas estas cosas, al final lo que necesitamos es tener buenas canciones que no va a cambiar. Nosotros no deberíamos decidir, o no decidimos nunca, pongo este micrófono porque va para vinilo o pongo este micrófono porque va para Spotify, sino es lo mismo ya es al final ajustar para que el formato funcione en donde se ha difundido. Digamos que el hecho de escuchar música, es un ritual. Ajá. Uno va y pone una canción que le gusta por alguna circunstancia. La pone en el tocadiscos con el vinilo o la pone, le da play, le da clic en la pantalla al canal de YouTube, pero lo que, digamos que yo siento que el vinilo lo están relanzando más como por una movida de la industria del entretenimiento para generar una moda y para conseguir utilidades a través de ese, digamos, sofisma del acetato, con todo el tema del ritual de la carátula grande y de usar un tocadiscos, que son elementos que pues, hoy en día uno los tiene
en el celular o en el portátil o en el computador de la oficina, de mil formas para escuchar la música, pero al fin y al cabo la música, digamos, es un fenómeno acústico que hay un transmisor y un receptor, que son los oídos de uno. Entonces, básicamente, no depende de que esté en vinilo o de que esté cantada por un coro en un escenario, depende del placer de escuchar y el placer de hacer la música, realmente. Ahí es donde está la clave del asunto, creo yo. Sin embargo, sí hay cosas técnicas que cambian, no en la grabación como tal, pero sí en el resultado de cómo se reproduce, ¿no? Entonces, digamos que la cantidad de frecuencias que se puede reproducir en un vinilo no son las mismas que en un sistema digital, y también el rango dinámico. Entonces, para música clásica en particular, sí es muy distinto. Digamos que la música clásica casi que no se imprime ya nunca en discos porque el rango dinámico no es tan amplio. Yo no puedo hacer un pianísimo con un instrumento porque el ruido de la reproducción misma va a estar por encima y esas cosas. Sin embargo, a mí también me encanta oír discos, y creo que lo que más me gusta de oír discos es que se acaban. No sé si les pasa a alguno más acá, pero es como, ok, tengo mi media hora y se acabó, y no es como esa descarga de música y música todo el día que puede ser abrumadora. Entonces, sí. Pero las plataformas son un vehículo para también, digamos, consumir música en periodos donde uno tiene 5 minutos. Y usted va y pone en Spotify un par de cosas y ahí ya, digamos, cumplió su cuota de audición del día. O 1 hora y media de trancón. Sí, pero a mí más que pensar en los formatos de grabación y de distribución de la música, me pregunto o me encuentro cuestionándome mucho más acerca de las formas en las que las personas están escuchando. Y es, por ahí hay memes de productores que dicen, me gasté $5,000 en el micrófono, 25,000 en la consola, yo no sé cuánto en el compresor, yo no sé cuánto en tal producto, de toda la cadena de producción de un disco, para que al final se oigan unos AirPods que costaron $25. Eso es mucho más clave en el cuánto y cómo se escucha, ¿no? En el rango de frecuencias y en qué calidad se escucha la música hoy en día. Antes de seguir con este tema de la distribución, que es fascinante, quería preguntarle a Juan una pregunta que hay aquí desde Facebook, y es: con este tipo de hibridaciones o fusiones que haces, nos preguntan qué opinión tienes de la música llanera tocada con instrumentos que no son los típicos. Sí, pues a mí me parece que esas siempre son como experimentaciones muy chéveres y muy válidas. Y eso es como lo decía ahorita, las fusiones vienen pasando desde el comienzo de la historia. Entonces, que yo coja un ritmo llanero y lo pueda tocar en un piano, listo, perfecto. En el llano no había un piano en el momento en que hicieron ese joropo, pero si lo puedo tocar ahí, perfecto. Y si puedo coger elementos de un joropo y los meto en el piano, ahora el piano me va también de alguna forma a aportar elementos que, no sé, el cuatro llanero no me podía dar. Entonces se crea algo como, pues como una constante evolución de la música ahí, que alguien le va sumando otro poquito al otro, no para desconocer la tradición, porque eso sí nunca se debe hacer. Se puede, o sea, hay que reconocer la raíz de lo que se hace, pero si yo le aporto algo más o le puedo meter algo que no me daba lo anterior, pues me parece mucho ver esa fusión. Entonces, no solo con la música llanera tocada con otros instrumentos, lo que sea tocado con lo que sea, o sea, el ritmo que sea del mundo y yo lo toco con otro instrumento, o lo interpreto en otro idioma, ¿sí? Todo eso agrega valor, y agrega algo interesante que el instrumento y el intérprete mismo le está dando nuevo a ese mismo ritmo. Entonces eso a mí me encanta. Yo soy fanático de todo eso. Yo tengo una observación sobre el tema, y es que las nuevas generaciones necesitan herramientas de comunicación propias de su edad, que se diferencien de las generaciones anteriores para que tengan una voz auténtica, propia de ellos. Y uno no puede prohibir que usen otros instrumentos distintos a los que se han usado tradicionalmente, precisamente para no cortarles esa posibilidad de expresión
que van a encontrar con Scratch, con samplers, con sintetizadores, con lo que sea. Llámeselo como se llame, el instrumento telepático que no existe todavía, que va a aparecer dentro de 20 años, que lo usen, precisamente para que ahí se genere nuevas propuestas que tengan relación con la época, con el momento. Entonces sí le doy la bienvenida a la experimentación de joropo con guitarra eléctrica. Yo lo pongo en el término contrario. El arpista Edmar Castañeda es un artista de joropo que usa el arpa llanera para tocar jazz. Eso nunca hubiera podido ocurrir si estuviera prohibido que el joropo, los instrumentos del joropo salieran a otro entorno. Lo mismo pasa al revés, de ida y de vuelta. Cualquier desarrollo de la música es parte de esos irrespetos, o sea, irrespetos lo digo entre muchas comillas, incluso del uso de la tecnología. Por ejemplo, la primera persona que se le ocurrió coger un tornamesa para hacer hip hop o hacer un scratch, pues revolucionó el mundo, cambió, se inventó un género supremamente importante. Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Aparece una tecnología que tiene un uso determinado y que después se usa para otras cosas sorprendentes y maravillosas. Y bueno, volviendo al tema de la distribución, yo sé que este es el tema donde empieza a surgir todo el mundo y a preguntar todo el mundo, pero Juan, tú que eres experto en este tema de negocios de la música, difusión, distribución, ¿nos podrías dar así como en 1 o 2 minutos la guía para dummies de cómo funciona la industria actual? ¿Cómo llega Eh, la música del estudio al público o a la presentación en vivo? No sé. Bueno, pues en este momento lo que está mandando realmente la distribución en general es, digamos, con toda la revolución tecnológica que permitió acceso, digamos, de alguna forma democratizó la posibilidad de que todos tengamos música fácilmente difundida en el mundo a nivel global, porque ya ahorita nosotros sacamos una canción y la montamos en plataformas y puede estar escuchada en este momento en cualquier lugar del mundo. Em, pues es lo que está, digamos, sí, como mandando la parada dentro de la distribución, ¿no? Que es la facilidad de los archivos digitales transmitidos por estas plataformas estilo Spotify, Apple Music, Deezer, que son el modelo que ha permitido a los consumidores tener acceso a cualquier música en cualquier momento, siempre y cuando tenga internet, y pagando o no pagando. Bueno, digamos pagando siempre, porque a veces pagamos es con el tiempo de que me pongan una publicidad en la mitad, ¿cierto? O pago una mensualidad para que siempre haya música cuando yo quiera, de lo que yo quiera. Eso es como lo que más está moviéndose en este momento, después del momento en que cuando apareció el MP3 y toda la industria de venta de música en físico, pues revolucionó la industria a finales de, pues comienzos de los 2000, finales de los 90, cuando empezó a cambiar todo. Sin embargo, la música igual sigue distribuida ahorita en vinilo, el vinilo sigue creciendo año a año, el CD se está muriendo completamente, ya las fábricas, las grandes plantas que fabrican los CDs para yo hacer mi disco después, o sea, con el que las empresas prensan discos, ya están muriendo y muy pronto van a dejar de producir CDs. Seguramente aparecerán por ahí unos 30 años otra vez como un instrumento más de fetiche musical, algo así como lo que está pasando con el cassette. No con el vinilo, porque para mí el vinilo nunca murió, el vinilo siempre ha estado vivo, y por eso es que nosotros en este momento podemos ir a una tienda de vinilos y conseguir un vinilo de 1970 en perfectas condiciones, usado, o tengo, por ejemplo, yo también soy vinilero, entonces tengo los discos que tenía mi papá, discos que tenía mi abuelo, ahora los que yo tengo y los que le dejaré a mis nietos, pues seguirán vivos, que eso sí, no se dañan. Es muy difícil dañar un vinilo realmente. Pero eso es básicamente lo que está pasando. Entonces ahora nosotros lo que tenemos es como un intermediario, que son estos agregadores o distribuidores, a los cuales nosotros ya les entregamos la música para que ellos la distribuyan por todas las plataformas y sea escuchada digitalmente donde sea. También hay unas plataformas alternativas muy chéveres en las que, digamos que ahí también hay una cosa importante, y es lo que ha traído este consumo de plataformas digitales ha ido muy en detrimento de la música en general, o de los músicos en general, porque la distribución, como siempre, ha sido el que menos
al final gana es el músico, el compositor o el intérprete. Y el que más gana es la plataforma. Por ejemplo, Spotify, aunque tiene muchos, digamos, en teoría está en pérdidas, sus directores ganan bastantes millones al año de dólares, mientras a nosotros como intérpretes o compositores nos pueden llegar 0,0007 centavos de dólar por reproducción. Entonces también existen otras plataformas donde hay como un consumo más responsable, donde está llegando más directamente la plata de lo que se produce al músico o al sello, digamos, donde ya uno puede pasar de 0,007 a 70 centavos, que ya es algo como que, bueno, ya sí hay algo de pago por eso. Entonces, estas plataformas son como la vitrina gigantesca en la que todo el mundo está, es un océano gigantesco de contenidos. Y hay otras específicas que funcionan más para nichos, donde también se puede igual conseguir. Entonces uno consigue Bandcamp, uno consigue música mucho más de nicho. Yo no voy a comprar, no sé, el último disco de Adele en Bandcamp, pero sí puedo conseguir el último disco de una banda de Chapinero que se conoce solo en el barrio y allá está, y como que sea también esa otra posibilidad de distribución, digamos, de alguna forma un poco más responsable, igual, pues muy democrática porque está para todo, disponible para todo el mundo. Ahora, No sé hay si hay un detalle de la pandemia que catapultó las plataformas, porque todo el mundo encerrado, nadie pudo consumir música en vivo, la gente, digamos, siguió oyendo música, pero a través de estos medios, en la casa. Entonces ha sido, digamos, una movida muy favorable para ellos, donde capitalizaron muchísima audiencia y sí, de acuerdo con Juan Sebastián en el sentido en el que digamos, distribuciones de las utilidades cada vez quedan más en manos del transportador del sonido que del creador del sonido. sí, sí. Y eso por lo general siempre ha sido así. Ahora Sí, más. con ese tema de la pandemia también hubo un fenómeno muy extraño que al comienzo, yo por ejemplo, yo soy fanático de los datos de las plataformas, entonces yo tengo mis propias gráficas y yo miro todo el tiempo, queda Spotify, queda Deezer, y tengo como mi propia plataforma. Y fue una cosa muy loca que apenas empezó la pandemia, la música bajó como un 30% el consumo. Apenas empezó la pandemia. Y como a los 2 o 3 meses se volvió a levantar. Y después me puse a mirar, los podcasts, apenas empezó la pandemia, se subieron como un 30%. Y era porque los que estaban completamente solos en la casa necesitaban a alguien que les hablara. Entonces empezaron a escuchar podcast. Pero después ya volvieron a la música que siempre les escuchó, siempre les ha gustado, entonces se niveló. Pero eso sí ha hecho que nosotros consumamos más por estas plataformas. Yo, por ejemplo, tuve una gran ventaja en la pandemia y es que ya las tiendas de vinilos, no tenía que ir a las tiendas de vinilos, sino que veía su catálogo por Instagram y entonces compré, no sé, creo que compré como 150 discos en la pandemia, porque me los traían a la casa. Pero digamos que sí, las plataformas y estas formas de consumo ya a través de lo virtual está facilitando igual, hay una democratización igual general en el mundo, ¿no? Ya todos podemos acceder de alguna forma a la música, cosa que antes no se podía hacer cuando, por ejemplo, el CD en Colombia estaba, no sé, un CD costaba 35.000 pesos. Y eso era una barbaridad, o sea, eso no lo podía pagar nadie. Entonces ahorita pues ya uno puede acceder a YouTube, no tengo plata, pero puedo acceder a la música en YouTube. Eso es bueno por la democratización, malo porque muchísimos no reciben lo que deberían estar recibiendo. Yo preferí poner siempre a disposición del público la música mía de forma gratuita en YouTube, porque veía que era muy injusta digamos, las proporciones que están repartiendo en derechos de autor, en derechos de interpretación, en regalías autorales, regalías fonomecánicas, pero al perder toda la posibilidad de hacer conciertos durante la pandemia, pues el único canal era irme a Spotify, y ahí digamos que me he dedicado a poner toda mi discografía a disposición del público en Spotify, que también pueden acceder de forma gratuita, solo que ya no es con video, sino es solo audio.
Sí, sí. Ahí el problema, por ejemplo, YouTube, el problema es que es de las peores. O sea, uno, digamos, es la más abierta para todo el mundo, pero es la que con los intérpretes y con los compositores es la peor. O sea, es una desgracia absoluta. Por eso digo que yo Sacar prefería la que fuera sangre. gratis, que no hubiera ninguna transacción, sino que realmente la gente que quisiera oír fuera allá y pusiera play. Ya, no más. No, igual YouTube ahí está produciendo plata para ellos y en teoría para uno también, pero para ellos es 99,9999999%. El resto para los otros que estamos metidos. Bueno, hemos hablado ya bastante de la importancia, digamos, del proceso completo de desde la composición, la interpretación, la producción, aspectos fascinantes en cada uno de cada una de estas etapas, pero no quisiera irnos sin que hayamos oído algo de lo que ustedes hacen más allá de las palabras, que es donde está ese poder maravilloso de la música, y es que de la música, si uno pudiera hablar de ella, pues no existiría la música. La música existe para lo que no se puede decir, lo que no se puede transmitir de ninguna otra manera. Entonces, Santiago, quisiera pedirte si nos puedes compartir algo de lo que has hecho, de lo que te gusta, con una cortica explicación. Dale. Sí, bueno, algo de lo que me gusta definitivamente es un algo chiquito porque me gustan muchas cosas. Esta pieza o este fragmentito de una pieza que les voy a mostrar me parece, o la escogí porque resume un poco. Porque si bien es una pieza por encargo, es una pieza hecha para un documental, digamos que me permitió una gran libertad el director y entonces es muy mía, cosa rara en la televisión y en el cine. Es decir, sí la siento como es una pieza de Santiago Lozano y es particularmente cierto porque tiene eso que les decía antes, que es mi instrumento más cercano, que es la guitarra, el instrumento con el que arranqué. Lo uso grabado y procesado en el estudio junto con fragmentos de una yechi, un fragmento de una forma de tradición oral wayú en La Guajira, y está hecho para un documental que habla sobre la escasez de agua y sobre unos personajes muy específicos dentro de la tradición wayú, que son los buscadores de agua, ¿no? Gente que específicamente dentro de su comunidad tiene la función de estar buscando pozos de agua subterránea. Entonces, esta piecita, sin tayechi, que es un ayechi sintético, se las muestro por acá y les pasé el link también por si la quieren oír toda, pero comparto por acá también. Pongo un pedacito, ¿no? Para no extendernos demasiado.
ahí para dejarlos, espero, antojados. Muy antojado, Santiago. De pronto si nos puedes poner en el chat dónde podemos oír más, dónde podemos conocer más de tu música, en qué plataformas digitales te va a llegar 0.0001 de dólar porque Sí, oigamos. sí, bueno, en todas están algunas de las cosas como más comerciales que he hecho, pero precisamente estas cosas más de nicho las tengo en SoundCloud y en Bandcamp, donde tengo como sí, mi repertorio más personal y lo encuentran con Santiago Lozano en SoundCloud o Bandcamp. Ahora quisiera pedirle a Óscar Acevedo, yo sé que Óscar está que toca, se toca desde el minuto 1 de esta conversación. Entonces, Óscar, pues algo de lo que nos quieras compartir. Espérate que estás sin el micrófono. Escogí la canción Very Early de Bill Evans en una presentación que hicimos en el 2018 en el Festival de Jazz de Monpós, porque ilustra varias cosas. Ilustra, digamos, cómo llevar una canción que originalmente es escrita como un vals a bossa nova. Ilustra, digamos, los grandes eventos que hoy en día están mezclando todo tipo de músicas que amplían un poco, se vuelve más masiva la cobertura y le dan espacio pues, a bandas de jazz también. También el placer de, digamos, de hacer estos arreglos, estas versiones de estas obras clásicas. Esto se llama Very Early. Si quiere podemos escuchar solamente el primer minuto y medio, que es la presentación del tema. Adelante, Óscar. Es, digamos que la posibilidad de darle otra lectura diferente a esas canciones, lo que a mí me motiva y lo que creo que le puedo transmitir a las nuevas generaciones también, en el sentido de que se apropien de la música, la vuelvan suya a través de estas herramientas de, en este caso, una canción ternaria, como es un vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, llevarla a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y expandir su, digamos, su atmósfera armónica y darle otra, digamos, una nueva versión, una versión fresca de esa canción. Quedamos a mitad de frase, muy antojados de oír el resto. Si nos lo puedes poner aquí, Óscar, aquí te veo, Óscar Acevedo, para terminar. Ahí está el enlace. Listo. Y bueno, Marcela, obviamente es de otro ámbito, muy distinto. ¿Quisieras compartir algo de lo que has hecho? Sí, pues una de mis búsquedas principales últimamente ha sido como la búsqueda de espacios acústicos interesantes. Entonces, rápidamente, porque sé que no tenemos mucho tiempo, les voy a compartir aquí algunas fotos de iglesias que hemos usado para grabaciones con proyectos tanto de la universidad como externos, que muestran un poquito como esa acústica que buscamos. Esta es una iglesia en Barichara, donde hicimos un proyecto con Armando Fuentes, Andrés Silva. Esta es una iglesia en Sora, Boyacá, donde también grabamos obras para laúd, guitarra barroca, voz. Bien interesante como capturar ese ambiente desde lejos. Y esta es una iglesia en Montreal. Entonces también la idea es como
lo que les decía al principio, no solamente el instrumento como tal, sino el espacio acústico. Y les voy a poner un poquitico de de una obra grabada en esta iglesia, como para que se fijen en lo que les decía del balance de los instrumentos, en el sonido del lugar. Confírmenme porfa si escuchan esto. Bueno, ahí también los dejo antojados porque no tenemos mucho tiempo. Y Marcela, ¿dónde podríamos oír algo de estas grabaciones? Les voy a dejar también el link aquí de Spotify para que lo escuchen. Por aquí en el chat tenemos a un estudiante nuestro de último semestre, Nicolás Aguilar, nos está compartiendo su primer EP, que es una propuesta entre fusión de música colombiana, jazz y elementos modernos, para que hagan clic en el enlace y oigamos la música de Nicolás. Nicolás es estudiante de piano de nuestro departamento. Y bueno, Juan, te doy ahora la palabra o el micrófono para que nos compartas algo de lo que tú has hecho. Bueno, les voy a compartir una música que hice para un cortometraje que la escogí porque muestra más o menos lo que me gusta hacer a mí, sea como haciendo música para en este caso, un cortometraje o metiendo eso con las fusiones que trabajo con algunas bandas. Entonces, esto es un cortometraje que se llama La memoria de los peces, que habla sobre es una historia de un personaje que tiene que volver a Nueva Venecia, que es un pueblo de palafitos que queda en la mitad de la ciénaga del Magdalena, que sufrió donde hubo una masacre paramilitar, un poco pues de esas atrocidades que hemos tenido que vivir. Pero donde aquí tengo una especie de fusión, donde tengo un bollorengue con un acordeón, con un contrabajo, como que son cosas que, pues, lo que terminé fusionando para hacer la música de un tema. Entonces voy a ponerles un pedacito del tema del cortometraje. Entonces... Perdón, creo que estoy compartiendo lo que no es. Ahí va.
esa fue. Bueno, igual Juan, te voy a pedir si nos compartes dónde podemos seguir oyendo o ver esta música, no sé. Y Listo bueno, ahí. pues se nos fue bastante el tiempo que teníamos planeado. Hablar de música siempre es fascinante y oírla aún más. Entonces, pues le doy las gracias a los invitados, a Óscar Acevedo, a Santiago Lazano, a Marcela Zorro, a Juan Bastos, profesores de nuestro departamento que dan cuenta de la inmensa variedad de músicas que existen, que se pueden estudiar, donde vemos en cada uno de sus ejemplos composición, interpretación, si uno se pone a pensar en la distribución, en la industria, se puede seguir hablando de esto pues por mucho tiempo. Muchas gracias entonces a todos quienes nos acompañaron, a las personas que nos ayudaron desde la parte técnica y pues los invitamos a conocer mucho más de lo que hace cada uno de nosotros. Pueden entrar a la página web del Departamento de Música, ahí está el perfil de cada uno de nosotros y pueden chismosear un poquito lo que hacemos. Tenemos también la plataforma del Campito en Vivo, que es nuestro teatro digital donde subimos nuestros conciertos, recitales, charlas, seminarios. Ahí los queremos dejar antojados de muchas de las cosas que hacemos. Entonces, muchas gracias a todos por venir y gracias a los invitados. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias a Gracias todos. Muchas gracias, muy chévere gracias participar. Carolina, gracias a todos.